Capítulo 16. El regreso de la realeza. 10 de enero, ciudad portuaria de Sion, reino de Seilen. Tras completar la operación de asalto a la base del Imperio Artia, el contraalmirante Horacio Altamirano, comandante de la flota conjunta, junto con la princesa Helenas y el príncipe Menelas, se dirigían a la antigua residencia del señor de Sion. Caminaban bajo la protección de una escolta mixta de soldados de las Fuerzas Armadas y la Guardia Real de Seilen. Dado que se preveía que muchos soldados imperiales se habrían refugiado en la ciudad tras el bombardeo de la base, los guardias mantenían una vigilancia extrema en cada esquina. Los hijos del rey han regresado. ¿De qué país será ese ejército que trajo la princesa Helenas? Tienen rasgos que nunca antes había visto. Mientras la multitud estallaba en vítores celebrando el regreso de su monarquía, miraban con un respeto temeroso a las tropas extranjeras que habían destruido a la fuerza ocupante con una superioridad abrumadora. Al final, la procesión arribó a la residencia del señor de Sion, sitiada en el corazón de la ciudad. Los soldados imperiales, responsables de la ejecución de la familia original para apoderarse del lugar, ya se habían dado a la fuga, aterrados. Lo que antes fue el gobierno en el exilio, ahora transformado en el gobierno provisional, entró por fin en la mansión, que ahora era poco más que un cascarón vacío. Antigua mansión del señor de Sion. Una vez dentro, la princesa Helenas recorrió con la mirada el maltrecho salón de banquetes. Dirigiéndose al comandante Simov, a los funcionarios del gobierno provisional y a su hermano Menelas, anunció la nueva política de Estado. En vez de nuestra capital, Severenia, que ha sido arrasada, esta ciudad de Sion servirá temporalmente como capital. Este lugar será el refugio para la revitalización del reino de Seilen. Nadie se atrevió a cuestionar sus palabras. Según el orden de sucesión, ella era la futura reina. Los vasallos inclinaron la cabeza profundamente, aceptando la decisión. Con la capital original reducida a escombros tras los feroces combates, era la única opción viable. Princesa Helenas, solo para confirmar. Según el acuerdo para la recuperación de Seilen, procederemos a construir una base para el ejército mexicano en este territorio. ¿Estamos de acuerdo? Quien hablaba era Horacio, que había entrado en el salón junto a ellos. Sí. No tengo intención de romper mi promesa, respondió Helenas con firmeza. Horacio hizo una reverencia y se retiró del salón. Los miembros del gobierno provisional observaron las espaldas de los oficiales mexicanos mientras se marchaban, sintiendo una vaga pero persistente inquietud. No mucho tiempo después, desde el barco de carga Golfo de México y el portahelicópteros Revolución, empezaron a desembarcar materiales, vehículos y equipo pesado para erigir la nueva base. Helenas contemplaba la situación desde el balcón de la mansión, experimentando una mezcla de emociones. El ejército del Imperio Artia fue aniquilado en un abrir y cerrar de ojos. Recuperar su país era, sin duda, un milagro. Pero no había sido una victoria del reino, sino una victoria de México. En su mente, las imágenes de la carnicería del ataque sorpresa se repetían una y otra vez. ¿Son ángeles o demonios? A juzgar por las conversaciones que se llevaban a cabo en el reino de Zapanant y en los elementos de esa constitución que se citaron, me di cuenta de que México no era un país belicoso. Era una nación dedicada a la paz que se oponía a las guerras de agresión, a diferencia de Artia. Simov, Menelas. Dígame, Alteza. ¿Qué sucede, hermana? Helenas, apoyando las manos en la barandilla del balcón, habló en voz baja. Temo que, en mi afán por salvar al reino de Seilen, haya invitado a este país a unos monstruos inimaginables. Mientras observaba la flota de naves extrañas en el puerto y el desembarco incesante de aquel ejército peculiar sobre las ruinas calcinadas de la base imperial, un rastro de ansiedad por el futuro de su nación cruzó por su corazón. 12 de enero, Sion, capital provisional del reino de Seilen. 2 días después del ataque sorpresa, la flota de transporte compuesta por 17 buques llegó a Sion cargada con materiales de construcción, armas y municiones adicionales. Con esto, las dos partes de la flota conjunta se unificaron, formando una armada masiva de 42 buques. El litoral de Sion estaba tan abarrotado de naves gigantescas que los residentes locales solo podían mirar la escena con estupor. Mientras tanto, buques como el Golfo de México, el Sotavento y el Bahía de Matamoros iniciaron viajes de ida y vuelta hacia México para traer más suministros en un sistema de transporte constante. Dentro de un edificio prefabricado construido en el puerto, los altos mandos se reunieron en lo que funcionaba como cuartel general provisional. Los contraalmirantes Horacio y Dante, junto con el representante de las fuerzas de la flota del Golfo.
El capitán, Maximiliano Garza Sada, discutían los próximos pasos. Antes de iniciar el avance hacia el continente y la operación de defensa, construiremos aquí instalaciones de comunicación para enlazar la flota con el territorio nacional, además de una pista de aterrizaje para apoyar el desembarco desde el aire, explicó Horacio. Horacio asumiría el mando de la flota unificada, mientras que el contraalmirante Dante permanecería en Ceilen como comandante de la base y mediador entre el gobierno local y México. Respecto a la pista de aterrizaje, necesito 1 mes y medio, intervino el teniente coronel Eugenio Sendejas Altamira, jefe de la unidad de ingenieros enviada por el ejército mexicano. Si trabajamos en turnos de 8 horas las 24 horas del día, entregaré una pista capaz de recibir aviones de transporte T-80 sin problemas. Eso es increíblemente rápido. No esperaba menos de los ingenieros del ejército. Cuento con usted, teniente coronel Eugenio. A la orden. Respondió Eugenio con energía. Horacio continuó. Una vez completada la pista, la flota conjunta se dirigirá a nuestro primer objetivo en el continente, la ciudad de Mactey, una de las principales urbes del Imperio Artia, para asegurar las minas de hierro de la zona. Después, avanzaremos hacia la capital, Custefay, para capturar a los líderes del gobierno imperial. Durante la construcción, es muy probable que el enemigo intente recuperar esta isla. Mantengan a todas las unidades en alerta máxima. Ese mismo día, Castillo Imperial de Custefay, Imperio Artia. Un informe urgente había llegado desde los restos de la fuerza de ocupación en Ceilen al gobierno imperial. La noticia era devastadora. La base había sido destruida y las tropas derrotadas por el ejército mexicano. El ministro de Asuntos Militares, Sitos Spinoid, se dirigía al encuentro del emperador con pasos pesados. ¿Qué has dicho? Yo, lo lamento profundamente. Te he preguntado qué has dicho. Interrumpiendo las excusas de Sitos, el emperador Ubalid Palif habló con una voz extremadamente baja y gélida. Una tensión sin precedentes recorrió el salón del trono. Los guardias, nobles y burócratas presentes sentían sus corazones latir con fuerza. ¿Sí? La base de Sion del ejército imperial ha sido destruida por un ataque sorpresa de México. Se informa que cerca de 100 soldados han sido tomados prisioneros. Aterrado ante la furia incontrolable que se asomaba en los ojos rojizos del emperador, el ministro Sitos volvió a relatar el informe sobre el desastre. Le ruego que me disculpe. Exclamó, inclinándose hasta casi tocar el suelo con la cabeza, temblando ante la expectativa de una ejecución o un castigo severo. Parece que hemos subestimado un poco el poder de México, Ilta, dijo Ubalid IV, dirigiéndose a su primer ministro, Ilta Orbit. Majestad. El poder militar de México es extraordinario para ser una nación bárbara del este. Parece superar con creces los informes del Departamento de Comercio Oriental. No sabemos cómo un país así pasó desapercibido hasta ahora, pero debemos rectificar nuestra percepción de ellos como incivilizados y enfrentarlos con toda nuestra fuerza. De lo contrario, nuestro dominio sobre los territorios y estados vasallos podría tambalearse. Ilta expuso su punto de vista. El Departamento de Comercio Oriental era el mismo que había intentado negociar con los enviados mexicanos antes de la batalla de Lombardía. Tras la decisión de México de apoyar al reino de Lombardía, las negociaciones se rompieron y los diplomáticos mexicanos fueron expulsados. Esos necios del Departamento de Asuntos Exteriores han juzgado mal el poder del enemigo. Me encargaré de que los miembros del Departamento de Comercio Oriental reciban el castigo que se merecen. Mientras decía esto, Ubalid IV se puso de pie y dictó su siguiente orden a Sitos, el ministro de Asuntos Militares. Ordena a todo el ejército que la fuerza total de nuestro imperio Artia se dirija al reino de Ceilen. Aniquilen al ejército de México. A la orden. Se hará según su voluntad. Sitos, de rodillas, escuchaba la orden del emperador. Sin embargo, en ese momento, una voz que desafiaba la decisión imperial resonó en el salón. Por favor, espere, padre. Ante tal declaración, un murmullo recorrió a todos los presentes en el salón del trono. La dueña de la voz se abrió paso entre la multitud y se plantó frente al trono donde se sentaba el emperador. Sitos, aún de rodillas, alzó la vista con asombro hacia aquella figura sabia. Quien estaba frente al emperador era la tercera princesa, Sabia Iriam. Ignorando el revuelo de la multitud, continuó hablando. Tras 2 derrotas consecutivas ante México, ¿no deberíamos investigar a fondo a ese país antes de lanzar contra ellos toda nuestra fuerza militar? ¿Qué es lo que intentas decir? Ubalid IV preguntó con una voz tan baja y gélida que no se percibía ni un ápice de afecto hacia su propia hija.
Me refiero a que seguir enemistados con México podría no ser la mejor estrategia. No tiene sentido continuar una guerra donde hay tanto que perder. Las palabras de Sabia sugerían que incluso debería considerarse una paz temprana con México. Sin embargo, era impensable que una de las grandes potencias solicitara la paz a una nación periférica. Todos en el salón del trono quedaron atónitos ante las palabras de la princesa. Vaya, es cierto que México ha demostrado ser hábil en la guerra comparado con otros países del este, eso no se puede negar. Pero la próxima vez enviaremos nuestra fuerza total. Entonces, el ejército expedicionario de un simple país incivilizado no será rival. Haré que los soldados de México que ocupan Seilen sufran una muerte atroz para expiar el gran pecado de haber manchado el honor del imperio 2 veces. Ubalid IV no dudaba de la victoria de sus tropas. Atribuía las victorias consecutivas de México a la negligencia de los comandantes en el campo o a que los estrategas enemigos eran hábiles revirtiendo situaciones de desventaja, pero seguía sin comprender el verdadero poder tecnológico del ejército mexicano. Pero, me temo que el poder de su ejército no es una cuestión de habilidad táctica. Si por un milagro nuestra fuerza total fuera derrotada, nuestro país realmente... Sabia insistió, con sudor frío recorriendo su frente, viendo que el emperador no mostraba intención de cambiar de parecer. No obstante, un grito furioso que surgió de algún lugar interrumpió sus palabras. Ya es suficiente. ¿Desde cuando la hija de una asquerosa cortesana tiene derecho a opinar? El dueño de esa voz era el primer príncipe, Rusim Pal. No soportaba que Sabia, hija de una concubina, diera su opinión ante su padre el emperador, y la insultó públicamente. Aunque era un secreto a voces, que se mencionara su condición de hija ilegítima frente a todos los vasallos y guardias la llenó de una profunda vergüenza, obligándola a bajar la cabeza. Hermano mayor. Creo que eso ha sido demasiado. El segundo príncipe, Susalpal, intentó calmar a su hermano Rusim. Pero ante la mirada afilada de este, se acobardó y guardó silencio. Basta, retírate, Sabia. Ubalid IV hizo un gesto con la mano izquierda como si apartara un estorbo, ordenándole que se marchara de su vista. En cuanto a ti, Sitos, espero mucho de la próxima vez. Porque de la victoria o derrota en la próxima batalla dependerá si la sangre de tu clan continuará fluyendo en este país. Sitos sintió un terror tan intenso que fue como si le inyectaran hielo en las venas. El emperador acababa de decirle que, si perdía la próxima batalla, tanto él como toda su estirpe serían ejecutados. Temblando ante la amenaza, tragó saliva al imaginar a los verdugos apuntando sus hojas hacia su amada esposa e hijos. Tras esto, la audiencia terminó y Sitos abandonó el castillo imperial. Poco después, el Ministerio de Asuntos Militares bajo su mando transmitió la orden a todas las fuerzas disponibles en los diversos territorios del Imperio Artia. Debían prepararse para la campaña total hacia el reino de Seilen. Fin del capítulo 16. El link a mi historia de Wattpad estará en la descripción.